Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en el fascinante y, por qué no decirlo, dramático mundo de Love is in the Air y, más específicamente, en la reveladora entrevista de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Estoy que no me lo creo. La verdad, me he pasado los últimos días analizando cada palabra, cada gesto, cada matiz de esta entrevista, y necesito compartir mis pensamientos con ustedes. Antes de empezar, para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. Soy tu nombre y este es el espacio donde debatimos, analizamos y celebramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, sus estrellas. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. La pasamos genial. Y para mis fieles seguidores, gracias, gracias, gracias. Su apoyo es el motor que impulsa este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Los quiero. Ahora sí, a lo que vinimos. Como ya saben, Love is in the Air fue un fenómeno. Un tsunami de romanticismo, comedia y drama que conquistó corazones en todo el mundo. Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regalaron una historia de amor inolvidable. La química entre ellos era palpable, explosiva, casi palpable. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores comenzaron a circular, las fotos de paparazzi inundaron las redes sociales y finalmente la confirmación. Hande y Kerem eran pareja, y el mundo enloqueció de alegría. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Compartían momentos románticos, viajes exóticos, y una complicidad que derretía el corazón de cualquiera. Parecía que su amor era inquebrantable. Pero como en toda historia, la vida real es más compleja que la ficción. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans. Las redes sociales se inundaron de tristeza, de especulaciones y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las respuestas, por desgracia, fueron escasas y vagas. Ambos actores mantuvieron una discreción casi absoluta, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la polémica. Hasta ahora. Y aquí es donde entra en juego la entrevista de Kerem Bürsin. En una conversación abierta y sincera, Kerem decidió romper el silencio y compartir su verdad. Y créanme, lo que dijo nos ha dado mucho que pensar. Permítanme recapitular los puntos clave de la confesión de Kerem. En primer lugar, Kerem habló con gran respeto y cariño sobre su relación con Hande. No la criticó, no la culpó, sino que destacó su talento, su belleza y su fuerza. La describió como una mujer increíble, con un corazón enorme y una energía que lo cautivó desde el primer momento. Esto ya nos indica el nivel de madurez y respeto que Kerem tiene hacia Hande. No es fácil hablar así de una expareja, sobre todo cuando la ruptura fue pública y mediática. En segundo lugar, Kerem admitió que la relación fue intensa y que le dejó una profunda huella. Reconoció que aprendió mucho y que creció como persona gracias a Hande. Sin embargo, también dejó claro que, a pesar de todo el amor y la admiración que sentían el uno por el otro, a veces, dos personas no están destinadas a estar juntas. Esta frase, aunque simple, encierra una gran verdad. El amor por sí solo no es suficiente para que una relación funcione. Se necesita compatibilidad, proyectos de vida similares y una visión compartida del futuro. En tercer lugar, Kerem reveló que la presión mediática fue un factor importante en la ruptura. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones, el acoso de los paparazzi. Todo esto, según Kerem, desgastó la relación y le hizo sentir agobiado. Confesó que la fama, en cierto modo, destruyó algo muy valioso para él. Esta es una reflexión muy importante. Nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta desde fuera, puede ser muy difícil y compleja. La falta de privacidad, la presión constante y la dificultad para llevar una vida normal pueden pasar factura a cualquier relación. En cuarto lugar, Kerem insinuó que hubo diferencias irreconciliables entre ellos. Diferencias en sus planes de vida, en sus aspiraciones, en su forma de entender el futuro. Aunque no entró en detalles específicos, dejó entrever que estas diferencias, con el tiempo, se hicieron insostenibles y que, a pesar de sus esfuerzos, no lograron salvar la relación.
Esta es una de las partes más delicadas de la confesión. Nos da a entender que no hubo un único motivo para la ruptura, sino una combinación de factores que, lamentablemente, los llevaron a tomar caminos separados. En quinto lugar, Kerem dejó claro que la separación fue dolorosa, pero que al final, fue la mejor decisión para ambos. Destacó que aunque la relación terminó, siempre guardará un buen recuerdo de Hande y que le desea lo mejor. Esta es una señal de madurez y de respeto hacia la relación que tuvieron. No es fácil aceptar que una relación ha llegado a su fin, pero Kerem demostró que es posible hacerlo con elegancia y respeto. ¿Qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Hande y Kerem fue real y auténtica. No fue una estrategia de marketing ni una simple fachada para ganar popularidad. Hubo amor, pasión y una conexión genuina entre ellos. En segundo lugar, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy perjudiciales para las relaciones personales. La falta de privacidad, la presión constante y la dificultad para llevar una vida normal pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. En tercer lugar, que el amor, a veces, no es suficiente. Se necesita compatibilidad, proyectos de vida similares y una visión compartida del futuro para que una relación perdure. En cuarto lugar, que la separación, aunque dolorosa, puede ser la mejor decisión para ambos. A veces es necesario tomar caminos separados para encontrar la felicidad y el bienestar personal. En quinto lugar, que Kerem Bürsin ha demostrado ser una persona madura, sensible y respetuosa. Su confesión, lejos de ser un acto de sensacionalismo, fue una muestra de honestidad y de respeto hacia Hande. Ahora bien, ¿qué hay de la reacción de Hande Erçel? Hasta el momento, como ya mencioné, Hande ha mantenido un silencio absoluto. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. ¿Por qué? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, Hande podría estar respetando el espacio de Kerem. Podría considerar que ya ha hablado suficiente sobre la relación y que no quiere alimentar más la polémica. En segundo lugar, Hande podría estar procesando la información y necesita tiempo para asimilarla y decidir cómo actuar. Podría estar evaluando si es necesario o no hacer algún comentario. En tercer lugar, Hande podría haber decidido simplemente no comentar nada al respecto. Podría considerar que no es necesario justificar su postura ni entrar en más detalles sobre la relación. Sea cual sea la razón, el silencio de Hande es, en sí mismo, una respuesta. Una respuesta que dice mucho sobre su personalidad, su madurez y su respeto por la relación que tuvieron. Hande es una mujer inteligente y sabe que cualquier declaración suya solo aumentaría la controversia y la atención mediática. Prefiere centrarse en su trabajo, en su vida personal y en su bienestar. Y en mi opinión, esta es una postura muy acertada. ¿Qué más podemos analizar? Es importante destacar el impacto que tuvo Love is in the Air en la carrera de ambos actores. La serie les catapultó a la fama internacional, abriéndoles puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Y aunque su relación personal no funcionó, ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Kerem, con nuevos proyectos en cine y televisión, sigue demostrando su talento y su carisma. Recientemente lo hemos visto en mención a algún proyecto reciente de Kerem, y su desempeño ha sido muy elogiado. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Actualmente la podemos ver en mención a algún proyecto reciente de Hande, y su actuación ha sido aclamada por la crítica. Ambos han sabido aprovechar al máximo el éxito de Love is in the Air, y han demostrado que son mucho más que la pareja de la ficción. Son profesionales talentosos y dedicados que siguen creciendo y evolucionando en sus respectivas carreras. Además, es importante destacar la forma en que Kerem expuso la situación. No se mostró resentido ni culpó a nadie. Asumió su parte de responsabilidad y habló con respeto y cariño hacia Hande. Esto habla mucho de su madurez y su respeto por la relación que tuvieron. Es admirable la forma en que manejó la situación, ofreciendo una visión más humana de la fama y las relaciones, sin caer en el sensacionalismo. Y por otro lado, la reacción de Hande, o mejor dicho, su falta de reacción, también es relevante. Su silencio, lejos de ser un signo de debilidad, es una muestra de fortaleza y madurez. Al evitar comentar las declaraciones de Kerem, Hande demuestra que está enfocada en su bienestar personal y profesional, sin dejarse arrastrar por el drama mediático. En conclusión,
la confesión de Kerem Bürsin nos ofrece una mirada íntima y reveladora sobre el final de su relación con Hande Erçel. Nos recuerda que incluso las parejas perfectas, las parejas que admiramos, son personas con sentimientos, con problemas, con decisiones difíciles que tomar. Nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente. Nos muestra los desafíos que enfrentan las celebridades en sus relaciones personales. Y sobre todo nos demuestra que es posible afrontar una separación con madurez, respeto y elegancia. Y ahora, mis amores, es su turno. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Creen que Hande debería hablar? ¿Qué opinan sobre la relación entre ambos? ¿Creen que la fama fue el principal motivo de la ruptura? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Pronto vendrán más análisis, más reacciones y sobre todo, más diversión. Y ahora, para cerrar, quiero agradecerles una vez más por su compañía, por su apoyo y por su cariño. Me encanta compartir estas cosas con ustedes y siempre es un placer leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Continuación del análisis, ampliando aún más la información. Hola, hola, hola. Volvemos a encontrarnos en este espacio y créanme, la conversación no ha terminado. Después de analizar la entrevista de Kerem Bürsin y la reacción, o falta de ella, de Hande Erçel, me he dado cuenta de que hay mucho más que desentrañar. La complejidad de esta historia, la resonancia que tiene en el público y las implicaciones que conlleva, merecen una exploración más profunda. En primer lugar, profundicemos en el contexto de la entrevista. ¿Por qué Kerem decidió hablar ahora? ¿Qué lo motivó a romper el silencio después de tanto tiempo? Hay varias posibles razones. Quizás, y esta es una hipótesis, Kerem sintió la necesidad de cerrar un capítulo, de ponerle punto final a una historia que, aunque dolorosa, fue significativa en su vida. Quizás, y esta es otra posibilidad, Kerem quería aclarar ciertos malentendidos, desmentir rumores infundados y dar su versión de los hechos. Quizás, y no descartemos esta opción, Kerem quería mostrar su madurez y su respeto hacia Hande, demostrando que es posible mantener una relación cordial y amistosa después de una separación. Sea cual sea la razón, el hecho es que Kerem decidió hablar, y su decisión nos ha regalado una ventana a su interior. Nos ha permitido conocer su punto de vista, sus sentimientos y sus reflexiones sobre la relación. Y como ya mencioné, su sinceridad y su respeto son dignos de admiración. Ahora bien, analicemos en detalle la forma en que Kerem abordó los diferentes temas. Asterisco 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 el amor y el cariño hacia Hande asterisco asterisco Kerem no escatimó elogios hacia Hande. La describió como una mujer talentosa, bella, fuerte e increíble. Destacó su energía, su corazón enorme y su capacidad para cautivarlo. Esto demuestra que a pesar de la separación, Kerem sigue sintiendo un profundo respeto y cariño por Hande. No hay rastro de resentimiento ni de amargura en sus palabras. Asterisco 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 la intensidad de la relación asterisco asterisco Kerem calificó la relación como intensa, lo que sugiere que fue una experiencia apasionada y absorbente. Una relación que lo marcó profundamente y le dejó una huella imborrable. Esta intensidad, aunque emocionante, también puede ser agotadora y difícil de mantener a largo plazo. Asterisco 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 el aprendizaje y el crecimiento personal asterisco asterisco Kerem afirmó que aprendió mucho y creció como persona gracias a Hande. Esto indica que la relación fue una oportunidad para evolucionar, para aprender a conocerse a sí mismo y al otro. Es una señal de que la relación, a pesar de su final, le aportó cosas positivas. Asterisco 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 la falta de destino asterisco asterisco Kerem utilizó la frase a veces, dos personas no están destinadas a estar juntas, por mucho que se quieran. Esta es una frase poderosa que resume la complejidad de las relaciones humanas. El amor por sí solo no es suficiente para que una relación funcione. Se necesita compatibilidad, proyectos de vida similares y una visión compartida del futuro. A veces dos personas se quieren mucho pero no están hechas el uno para el otro.
La presión mediática como factor clave Kerem atribuyó gran parte de la ruptura a la presión mediática. La constante atención, los rumores, las especulaciones y el acoso de los paparazzi desgastaron la relación y le hicieron sentir agobiado. Esta es una reflexión muy importante que nos permite entender los desafíos que enfrentan las celebridades en sus relaciones personales. La falta de privacidad, la presión constante y la dificultad para llevar una vida normal pueden pasar factura a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Las diferencias irreconciliables Kerem insinuó que hubo diferencias irreconciliables entre ellos. Diferencias en sus planes de vida, en sus aspiraciones, en su forma de entender el futuro. Aunque no entró en detalles específicos, dejó entrever que estas diferencias, con el tiempo, se hicieron insostenibles y que, a pesar de sus esfuerzos, no lograron salvar la relación. Esta es una de las partes más delicadas de la confesión, ya que nos da a entender que no hubo un único motivo para la ruptura, sino una combinación de factores que, lamentablemente, los llevaron a tomar caminos separados. El dolor de la separación y la mejor decisión Kerem dejó claro que la separación fue dolorosa, pero que al final, fue la mejor decisión para ambos. Destacó que aunque la relación terminó, siempre guardará un buen recuerdo de Ande y que le desea lo mejor. Esta es una señal de madurez y de respeto hacia la relación que tuvieron. No es fácil aceptar que una relación ha llegado a su fin, pero Kerem demostró que es posible hacerlo con elegancia y respeto. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin es una muestra de honestidad, madurez y respeto. Nos permite conocer su punto de vista sobre la relación, sus sentimientos y sus reflexiones sobre el final. Y sobre todo nos demuestra que es posible afrontar una separación con elegancia y respeto. Ahora, profundicemos en la reacción de Hande Erçel. Su silencio, como ya hemos mencionado, es en sí mismo una respuesta. Un silencio que dice mucho sobre su personalidad, su madurez y su respeto por la relación que tuvieron. ¿Por qué Hande ha decidido no hacer ninguna declaración pública? Aquí hay algunas posibles explicaciones más detalladas. Protección de su privacidad Hande es una persona reservada que siempre ha intentado proteger su vida personal. No le gusta exponerse demasiado a los medios ni alimentar el morbo. Su silencio es una forma de mantener su privacidad y de evitar que la situación se convierta en un circo mediático. Respeto a Kerem Hande podría estar respetando el espacio de Kerem y no querer entrar en una guerra de declaraciones. Sabe que cualquier comentario suyo solo aumentaría la atención mediática y la controversia. Su silencio es una forma de demostrar su respeto hacia Kerem y hacia la relación que tuvieron. Foco en su trabajo y bienestar Hande es una profesional muy dedicada que está enfocada en su trabajo y en su bienestar personal. No quiere que la situación la distraiga de sus proyectos profesionales ni de su vida personal. Su silencio es una forma de proteger su bienestar y de seguir adelante con su vida. Madurez emocional Hande ha demostrado ser una persona madura y emocionalmente estable. No necesita demostrar nada a nadie ni entrar en discusiones públicas. Su silencio es una muestra de su madurez y de su capacidad para afrontar la situación con calma y serenidad. Estrategia de imagen en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser una estrategia muy efectiva. Al no hacer comentarios, Hande evita alimentar el morbo y el sensacionalismo. Además, su silencio puede generar más interés y especulaciones, lo que a su vez puede beneficiar su imagen pública. En resumen, el silencio de Hande es una muestra de fortaleza, madurez y respeto. Es una decisión inteligente que demuestra su capacidad para afrontar la situación con calma y serenidad. Ahora analicemos las implicaciones de esta situación en el contexto más amplio de la industria del entretenimiento turco. El impacto en la imagen pública de Kerem y Hande La confesión de Kerem y el silencio de Hande han tenido un impacto en la imagen pública de ambos actores. Kerem ha ganado puntos por su honestidad, su madurez y su respeto. Ha demostrado ser una persona con valores y con capacidad para afrontar las situaciones con elegancia. Hande, por su parte, ha reforzado su imagen de persona reservada, madura y enfocada en su trabajo. Su silencio ha sido interpretado como una muestra de fortaleza y de respeto.
Asterisco 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 el interés del público en las relaciones de las celebridades asterisco asterisco el interés del público en las relaciones de las celebridades es una constante en la industria del entretenimiento. Las historias de amor, las separaciones y los reencuentros siempre generan mucho interés y atención. La confesión de Kerem y el silencio de Hande han demostrado que el público sigue interesado en su relación y en sus vidas personales. Asterisco 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 el papel de los medios de comunicación y las redes sociales asterisco asterisco los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de las noticias sobre las celebridades. Los medios de comunicación tradicionales, como la televisión y la prensa y las redes sociales, como Instagram y Twitter, son los principales canales de comunicación entre las celebridades y el público. La confesión de Kerem y el silencio de Hande han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y han generado un gran debate en las redes sociales. Asterisco 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 el impacto en la carrera de ambos actores asterisco asterisco la confesión de Kerem y el silencio de Hande han tenido un impacto en la carrera de ambos actores. Kerem ha demostrado ser una persona con una gran capacidad de comunicación y con una imagen pública positiva. Esto puede beneficiar sus futuros proyectos profesionales. Hande, por su parte, ha reforzado su imagen de persona profesional y dedicada. Esto puede beneficiar su carrera y su capacidad para elegir proyectos de calidad. En conclusión, la confesión de Kerem Bürsin y el silencio de Hande Erçel han generado un gran interés en el público y han tenido un impacto en la imagen pública y en la carrera de ambos actores. Es una muestra de la complejidad de las relaciones humanas y de los desafíos que enfrentan las celebridades en sus vidas personales. Y ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, quiero reflexionar sobre algunos aspectos adicionales. Asterisco 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 la idealización de las relaciones asterisco asterisco en la sociedad actual, tendemos a idealizar las relaciones. Creemos que las parejas perfectas no existen, pero a menudo nos dejamos llevar por la fantasía y por la imagen que nos venden los medios de comunicación. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que incluso las parejas que parecen perfectas, son personas con problemas y con decisiones difíciles que tomar. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco la falta de privacidad es uno de los mayores desafíos que enfrentan las celebridades. La constante atención de los medios de comunicación y de los fans puede ser muy agotadora y perjudicial para las relaciones personales. Es importante respetar la privacidad de las celebridades y no invadir su espacio personal. Asterisco 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 la madurez emocional asterisco asterisco la madurez emocional es una cualidad muy importante en las relaciones. La capacidad de afrontar las situaciones con calma y serenidad, de expresar los sentimientos de forma adecuada y de respetar las decisiones del otro es fundamental para mantener una relación sana y duradera. La confesión de Kerem y el silencio de Hande demuestran su madurez emocional. Asterisco 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 la importancia de aprender de las experiencias asterisco asterisco todas las experiencias, incluso las más dolorosas, nos enseñan algo. La historia de Hande y Kerem nos recuerda la importancia de aprender de las experiencias, de crecer como personas y de seguir adelante con nuestras vidas. Asterisco 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 el poder de la empatía asterisco asterisco la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de entender sus sentimientos. Es importante ser empáticos con las celebridades y con las personas en general. La confesión de Kerem y el silencio de Hande nos invitan a ser empáticos con ellos y a entender sus sentimientos y sus decisiones. Y ahora, mis queridos suscriptores, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado mucho que pensar. Sé que este es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y espero haberles ofrecido una perspectiva completa y detallada. Quiero agradecerles una vez más por su compañía, por su apoyo y por su cariño. Son ustedes el motor que impulsa este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande debería hablar? ¿Qué opinan sobre la relación entre ambos? ¿Creen que la fama fue el principal motivo de la ruptura? Me encantaría leerlos. Y no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Pronto vendrán más análisis, más reacciones y, sobre todo, más diversión. Un abrazo enorme para todos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.